Nuestro principal objetivo a la hora de desarrollar un software es el ayudarnos a procesar algunos datos y entregar un valor. Y pues claro, necesitamos clasificar todos esos datos según cómo los podamos operar. Ya en cursos anteriores hemos manipulado algunos de ellos. El día de hoy vamos a profundizar un poco más en estos datos y cómo utilizarlos de manera correcta dentro de nuestros códigos de programa. Pero vamos a hablar únicamente de estos cuatro tipos de datos que tenemos acá. De hecho, hay más, pero nos vamos a centrar en estos por el momento. Tenemos int, float, string y bool. Pero primero que nada, como un pequeño repaso, quizás para los que sean un poquito más nuevos en temas de programación, ¿qué valores entiende el ordenador realmente? Pues bueno, el ordenador realmente lo único que entiende es esto que estás viendo aquí en pantalla. O mejor dicho, este es el único dato que puede procesar. O sea, son prácticamente valores de encendido y apagado. Como todos sabemos, los procesadores de una computadora son prácticamente un dispositivo que tiene integrados algo que sería, mejor dicho, microtransistores, ¿no? Que se enciende o se apaga eh, en grandes grupos para desarrollar una función en nuestro computador. Pero aquí viene un gran problema, ¿no? Porque cada computador tiene su propio lenguaje máquina. Esto que está aquí es el lenguaje máquina, ¿no? Entonces de repente tú mandas a imprimir algo, lo que entiende el computador es, por ejemplo, una de estas líneas. Por ejemplo, claro. No tengo idea de cómo luzca una orden de impresión en lenguaje máquina, pero la verdad es que no necesitamos quebrarnos la cabeza con esto, porque para eso existen los lenguajes de programación como Python, que traducen esos datos a algo que nosotros utilizamos más a menudo. Como por ejemplo, los valores de tipo int. Bien, los valores de tipo int dentro de Python representan todo lo que son los números enteros, ya sean negativos o positivos. Fíjense bien que aquí nos vamos hasta el negativo infinito, que no podemos meter infinito en Python. Bueno, sí podemos. Pero bueno, todos los números de cero hasta el negativo infinito pues son prácticamente números de tipo entero o hacia el positivo, siempre y cuando no tengan un punto decimal o no estén fragmentados. ¿Ok? Cada vez que declaremos valores de tipo int, tiene que ser un número que no tenga punto decimal. ¿Ok? Bueno, obviamente fracciones, no vamos a meter por el momento. Luego tenemos los valores de tipo float. ¿Cuáles son estos valores? Todos aquellos que tienen un punto decimal. Fíjense bien que son tanto los positivos como los negativos. El float está un poquito más acercado a lo que son los números reales que los de tipo int. Ahora, quiero que pongan especial cuidado en el 7.0. ¿Qué sucede? También lo tenemos considerado como un valor de float. ¿Por qué? Porque tiene un punto eh, entre el 7 y el 0. ¿Ok? Es un número entero, pero dado que tiene el punto, lo vamos a clasificar como un tipo de dato float. Y esto sucede para cualquiera, ¿no? Si ponemos un punto, es un valor tipo float o de punto flotante. Luego tenemos lo que son los strings, los textos. ¿Ok? Y aquí tenemos todo lo que son letras, ¿no? Fíjense bien, todos los valores que nosotros tenemos entre comillas dobles o entre una sola comilla, que aplica prácticamente lo mismo. Si son números, pues no importa. Si están entre comillas, automáticamente se convierten en strings. Pues bueno, lo mismo sucede con las comillas si las metemos entre otro tipo de comillas, ¿no? Ya recordamos en el primer curso que podíamos escribir comillas en nuestros strings, que bueno, son parte del código, pero si ponemos una antes y una después, pues las que están adentro, automáticamente se vuelven al valor string. Por último, bueno, aquí también podemos declarar lo que son, podemos convertir variables a strings utilizando las comillas, es decir, cuando nosotros queremos imprimir algo, en lugar de imprimirlo como dato, podemos imprimirlo como texto o podemos almacenarlo en otra variable como texto. Por último tenemos lo que son los valores de tipo bool, verdadero o falso. ¿Ok? Bool nos muestra valores que corresponden a la lógica booleana, que pues es como decir sí o no. No nos puede almacenar más de ello. Este es uno un poquito más complicado que lo veremos más adelante, pero de todas maneras vale la pena empezar a meditar sobre él desde ya. Fíjense bien que dentro de Python nosotros podemos preguntarle a la consola qué tipo de valores
estamos utilizando. Para ello, primero que nada, tenemos que acceder, bueno, aunque parezca ya lógico, no, tenemos que acceder a la consola. En Linux lo hacemos a través de la terminal. En Windows, como ya saben, tenemos que ir a abrir la aplicación al menú de inicio. ¿Ok? Y aquí cuando estamos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a escribir type, por ejemplo, y ponemos entre paréntesis la variable que queremos determinar. Y como pueden ver, aquí me dice, yo puse entre comillas texto y ya me dice que es un string o texto, ¿no? Ok. Es decir, una variable que lo único que hace es almacenar letras, no importa si tiene números adentro. Ahora podemos ver, si yo le pongo aquí 9.0, como pueden ver, estoy poniendo un número entero, pero como tiene un punto decimal, pues el Python automáticamente lo toma como valor de punto flotante. Cosa diferente si pongo solamente el 9. Si pongo solamente el 9 me dice que es un entero. Y no importa si es negativo, da igual. Negativo 9 sigue siendo int. Okay. Todos los números que tengan punto decimal, ya sea que tengan decimales o no, van a ser valores de punto flotante. Y lo que esté entre comillas va a ser un texto o string. Otra cosa que vale la pena aclarar es que si por ejemplo nosotros ponemos true, veremos que Python no lo reconoce ya que dice, bueno, no sabe que es, no sabe que es true, o sea, a menos que lo pongamos entre comillas, ¿no? Que ahí ya lo tira prácticamente como es un string, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí true entre comillas y como pueden ver me lo tira como texto. ¿Por qué? Porque no reconoce el tipo de dato true. Y es que, bueno, lo vamos a utilizar este dato lo vamos a utilizar de una forma diferente. Eso pues lo vamos a aprender cuando vayamos un poquito más adelantados en el curso. Por el momento nos vamos a centrar en lo que son los valores de tipo int, enteros, float o valores de texto. Y ya saben, para saber qué tipo de datos están utilizando, pues primero lo pueden utilizar este comando. Por ejemplo, si yo no pongo un texto entre comillas, me va a decir que no reconoce la variable, ¿ok? Recuerden que para que algo sea texto tiene que estar entre comillas, no importa si son letras o números. Y si nosotros ponemos números entre comillas, bueno, yo ya les dije esto, pero se los vuelvo a recordar, esos números se convierten en texto. Y bueno, por el momento eso ha sido todo, mi gente. Espero que les haya quedado claro acerca de los datos. Vuelvo a recalcar, hay muchos más tipos de datos en Python, pero vamos a trabajar solamente con estos por el momento. Espero que les haya quedado claro. Si les ha gustado o les ha servido, pues no olviden dejarme un like y suscribirse para que no se pierdan ninguno de los videos. Muchas gracias. Y no olviden, soy su amigo Master Pegaso y como siempre les deseo un hermoso día, una feliz noche, ¿eh? Hasta la próxima.